Buenas tardes, buenos días. En esta semana del 9 de septiembre vamos a trabajar sobre la distribución normal. Acá les muestro nuestro sitio en el campus. Bueno, está esta clase grabada, está la lectura del libro, todo el capítulo 3, de la página 68 hasta el final. Las cuestiones que hay que rescatar son que estamos hablando de una variable aleatoria continua, tiene una densidad de probabilidad, una función de densidad de probabilidad, que tiene una forma gráfica que se llama campana de Gauss, así se conoce. No es una única distribución normal, sino que podemos adaptarla a los problemas jugando con parámetros. ¿Cuáles son sus parámetros? Vemos entonces cómo es el cálculo de probabilidad de que la variable caiga en un intervalo. Como siempre, es el área bajo la curva de la función densidad de probabilidad. Asociada a la distribución tenemos una esperanza, tenemos una varianza, desviación estándar, que siempre es la raíz cuadrada de la varianza. Y dentro de la familia de distribuciones normales se destaca una que es la estándar, con parámetros 0 y 1. Hay que tener que ir una coma, perdón. Y si nuestros parámetros no son 0 y 1, son otros, bueno, hay una técnica de estandarización, que básicamente es un cambio de variables para relacionar nuestro problema con la distribución normal estándar. Entonces, conociendo bien la estándar, podemos resolver problemas con cualquier otra distribución normal. La forma de calcular no es hacer cuentas duras de matemática, sino manejar gráficas y tablas. Se usan tablas en este tema. Porque aunque no sepa mucha matemática, la probabilidad de que la variable caiga en un intervalo dado no se puede calcular con una fórmula explícita. La única manera de hacerlo es mediante cálculo numérico de computadora, y tenemos programas que lo hacen, GeoGebra en particular, o antes de que hubiera computadora, tan a mano como ahora, se hacían gráficos, se hacían tablas, y en las tablas se buscan los resultados. Así que vamos a aprender a manejar eso. Como práctica les dejo unos enunciados donde muestro una tabla de donde se leen los resultados de área bajo la curva. Esta forma es la campana de Gauss. El área entre la mitad de la campana y cierto punto z se encuentra acá buscando el punto z, que es 0, por ejemplo 1,5, 1,501, o sea 1,51, 1,52, 1,53, se mueven las columnas. Y bueno, por ejemplo para 1,53, el área bajo la curva entre la mitad y 1,53 es 0,4370. Si el z se lleva hasta 1,5. Esto es dibujado para la distribución normal estándar. Perdón que me detuve acá. Y bueno, hay un manejo de la gráfica y 3 ejercicios de situaciones que se modelan con distribución estándar. Entonces, vamos a lo nuestro. En el libro tenemos desde la página 63 la distribución normal, con algunas definiciones, y básicamente la gráfica. Eso nos interesa. La distribución normal, por distribución normal nos referimos a una familia de distribuciones donde esta gráfica puede estar corrida más a la derecha o más a la izquierda. Eso se regula con un parámetro mu, que es el centro de distribución. Por ejemplo, acá mu es 4. Y puede ser que la gráfica esta sea más ancha o más angosta. Siempre el área bajo la curva es 1, porque es una función de distribución de densidad de probabilidad. Entonces, si es más angosta, tiene que ser más alta en el medio. Y si es más ancha, tiene que ser más baja en el medio para que el área total sea 1. Nos referimos a... Aquí está. Desde la definición. A una variable aleatoria normal con distribución... Bueno, una variable aleatoria continua x con distribución normal n, con parámetros mu y sigma cuadrado, que ahora les cuento qué son. Con esta notación,
mu y sigma cuadrado son los parámetros, y la fórmula para esa gráfica, para esa función, es esta expresión que involucra una función exponencial. No importa para nosotros la fórmula, sí importa el gráfico, la famosa campana de Gauss. Y la variable x puede tomar cualquier valor real, como dice acá. Entonces, les cuento esto en nuestras notas. La distribución normal o gaussiana se refiere a una variable aleatoria continua, x, que es la medida de algo. Las medidas pueden dar resultados en el eje real, desde menos infinito hasta más infinito. El rango son todos los reales. Entonces, como distribución aleatoria, pero como variable aleatoria continua, nos corresponde conocer una función densidad de probabilidad f minúscula. Y la forma de la gráfica de la función es la campana de Gauss. La f mayúscula, que es la distribución de probabilidad acumulada, está relacionada con esta, ya la vamos a mirar. Los parámetros de la distribución son esta letra mu, como estaba en el libro, que resulta ser el valor medio esperado. O sea, uno escribe la fórmula que está en el libro, poniendo un mu por acá, poniendo un sigma por acá, poniendo un sigma por acá, hace las cuentas que no sabemos hacer nosotros y saca la esperanza. ¿Cuánto le da la esperanza? Mu, justo. O sea, ¿qué mu qué es? Bueno, la esperanza. Y sigma cuadrado resulta ser la varianza. Por esto que les cuento, les digo, resulta ser. Resulta ser. Sigma cuadrado es la varianza y la raíz cuadrada, que entonces es sigma solo, la dispersión estándar. Resulta ser a partir de las fórmulas. Por acá. Si uno tiene esta fórmula, calcula la dispersión, calcula la varianza con las fórmulas que conocemos para variable continua. Esa cuenta no la sabemos hacer, pero qué lindo que es que el resultado nos da sigma cuadrado. O sea, sigma está donde tiene que estar para que al calcular la varianza nos dé sigma cuadrado. Entonces, no nos importa la fórmula, nos importan los dos parámetros que aparecen, mu y sigma cuadrado. Bueno, que esta notación es la que más se repite después en el libro. Mu es el valor esperado de esta variable, el valor medio esperado o esperanza, y sigma cuadrado es la varianza. Entonces, se puede entender que mu, valor esperado, es el centro de esta distribución, de esta campana, que además es simétrica. Entonces la mediana coincide con el valor medio esperado y nos dice por dónde anda la campana. Puede estar más a la derecha, más a la izquierda, puede estar centrada en 0 o en valores negativos. Mu nos dice el valor medio. Si estamos midiendo algo que esperamos que dé alrededor de 15, 15 un poco más, 15 un poco menos, bueno, mu será 15. Y sigma cuadrado nos permite calcular sigma como raíz cuadrada, que es la dispersión estándar, que nos dibuja el ancho. Dispersión sigma, desviación estándar o desviación típica, nos permite estimar o dibujar desviación típica, nos permite dibujar la campana más ancha o más angosta en unidades de lo que estamos midiendo. Por ejemplo, puede ser que mu sea, no sé, mu igual a 10, dije, y los resultados esperados tienen mejor probabilidad alrededor de 10. 10 un poco menos, 10 un poco más. ¿Hasta cuánto? No sé, digamos que sigma es 3. Quiere decir que es de... Qué feo quedó acá. 10 menos 3, que sería 7. Y 10 más 3, que sería 13. Definen la zona donde es más probable encontrar el resultado de la variable. Sin embargo, estas colitas se dice que se acercan asintóticamente a 0, pero nunca valen estrictamente 0. O sea, la probabilidad de encontrar un valor alejado de la media, por ejemplo, y a una distancia grande que se mide como 1, 2, 3, 4 desviaciones típicas. La probabilidad de encontrar el valor, un resultado que esté corrido de la media, no sé, 5 desviaciones típicas,
es muy pequeñita, en el gráfico ni se ve, pero no es 0, es 0,0000 algo. O sea, todos los resultados del eje real alguna probabilidad no nula tienen. Si es muy finita, bueno, diremos que es despreciable, que no lo esperamos, pero nunca vale estrictamente 0. ¿Sí? Entonces, con esto comentamos cómo es la función densidad de probabilidad y, por supuesto, el área bajo la curva, acá sombreada en gris, como cualquier distribución de probabilidad, tiene que ser 1. Área total bajo la curva, ¿no? 1. Porque así se normalizan las distribuciones, las funciones de densidad de probabilidad. Porque el área bajo la curva es la probabilidad de encontrar el resultado en algún lugar del eje, y si es en cualquier lugar del eje, la probabilidad tiene que ser 1, que es el evento del espacio muestral completo. Entonces, repaso, porque ya vimos distribuciones de variables aleatorias continuas. Vieron la distribución uniforme en la práctica y vieron un ejercicio con una distribución que subía y bajaba como un triangulito. Digo, ya que estamos en la práctica, les puse una distribución que no me acuerdo si era entre 0 y 2. Esto lo escribo y lo borro. En la práctica les había puesto en la clase anterior una distribución que tenía densidad de probabilidad no nula entre 0 y 2. Entonces, perdón, vamos más derechito. La distribución, la función densidad de probabilidad f minúscula de x, como la que estamos mirando ahora, tiene una forma que subía hasta acá y bajaba hasta acá. Quise hacer un ejemplo que sea parecido a esta, pero con triángulos que son más fáciles de calcular área que esta campana de Gauss. Esta altura, si se fijaron bien, tenía que ser un medio, 0,5. No, perdón, tenía que ser 1. ¿Por qué? Porque el área bajo la curva tiene que ser 1. El área bajo este triángulo tenía que ser 1. Y entonces, si miramos la mitad, tenía que ser 0,5. Y como esto es un triángulo, el área del triángulo es base por altura sobre 2. Base 1, altura 1, dividido 2 da 0,5. O sea, la altura está bien regulada para que la función de densidad de probabilidad esté normalizada como corresponde. Área total 1. Borro todo esto, porque no es de esta clase, es repaso de la práctica. La idea es que le tomaron la mano a estos manejos gráficos y en el área, en la distribución normal, tenemos lo mismo. Intento dibujar, aunque me salga desprolijo. Bueno, vamos a cambiar de color. Si tenemos una distribución normal, x, variable aleatoria, continua, con distribución normal, por ejemplo, con mu igual a 5 y sigma igual a 2, con sigma cuadrado, perdón. Cuando anotamos esto, como en todos los libros, quiere decir que mu es 5 y que sigma cuadrado es 2. O sea, sigma es raíz cuadrada de 2, que da unos 70 y pico. Entonces, ¿cómo es la densidad de probabilidad? Bueno, en algún lugar está el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Digamos 6, 7, 8. Este es nuestro eje X. Y la campana de Gauss la tenemos centrada en 5. ¿De qué ancho? Bueno, un ancho que decae bastante, al golpe de vista, digamos bastante, en 1,71. O sea, digamos un puntito por acá y un puntito por acá, 1,71 para allá. Y entonces la campana va a tener una pinta, viene desde muy bajito, levanta acá con forma de campana, baja, bastante bonito me salió, y se pega asintóticamente a 0, al eje de altura 0. Esta es nuestra campana de Gauss, porque nos dijeron el mu y el sigma. ¿Qué calculamos con esto? Varias cosas. Por ejemplo, la probabilidad de que la variable aleatoria tome resultados
digamos, menores o iguales, perdón, esta aquí mayúscula, la variable aleatoria, tome resultados menores o iguales que 5. Por ejemplo, ¿cómo se calcula? Como el área bajo esta curva, empezando en menos infinito, porque nadie nos dice dónde empezar, y terminando en 5. O sea, terminando en 5, tenemos que calcular esta área. Probablemente ya se dan cuenta cuánto vale. Con un poco de fuerza. La campana de Gauss es simétrica, eso es re importante. Esto no me salió derechito, vamos a ayudar con la regla. La campana de Gauss es simétrica. Entonces, si la partimos en mu, en el máximo, en el valor de mu, quiere decir que tenemos igual área de un lado que del otro. Y como el área total es 1, ¿cuánto vale esta área? Cierto, lo que están pensando, 0,5. 0,5. Entonces, esta probabilidad de que la variable caiga desde menos infinito hasta el valor esperado es un medio, es 0,5. ¿Sí? Área bajo la curva. Eso es todo. Vamos con otro dibujo. ¿Cuál será la probabilidad de que la variable x caiga a algo parecido? Vamos a poner en negro ahora. Probabilidad de que la variable x mayúscula venga desde menos infinito, no le pido mayor que tanto, desde menos infinito, y que sea menor o igual que algún valor x. Donde x es como recién decir 5, pero no dije quién es. Entonces de pronto x está acá. Si x está acá, como miramos esto, como el área bajo la curva, desde menos infinito hasta esta pared. ¿Sí? Bueno, esto tiene un nombre. Si recuerdan, esto es la probabilidad acumulada hasta x. La probabilidad acumulada hasta x es la función f mayúscula, función de probabilidad acumulada. Esta x es la minúscula, esta x es esta. Y es esta en el dibujito. Es hasta dónde llego. Esto es lo que se suele escribir en tablas. Si uno quiere hacer la integral, como el área bajo la curva, de la función que estaba ahí en el libro, resulta que eso no tiene una fórmula cerrada, no es algo que se pueda calcular con una fórmula. Entonces la gente usa tablas. O algún programa que le diga, mira, como GeoGebra, estudiamos una distribución normal, la elegís normal, ponele mu igual a 5, ponele sigma cuadrado igual a 2, o sigma igual a raíz de 2, lo que te pregunte, y pedile que te calcule la probabilidad acumulada hasta tal valor de x, marcando donde corresponda, y te va a dar el número. ¿Okay? Esto se llama función de probabilidad, no, perdón, de distribución, ¿cómo dice el libro? Perdón, FDA, o función de distribución acumulada. Y si me equivoqué de letritas, es la que termina con A. Función de probabilidad acumulada o de distribución acumulada. ¿Cómo es eso de las tablas? Ya les voy a contar. Perdón. Me salió la pregunta, pero todavía no está lista para ir a mirar la tabla. ¿Cómo sería la probabilidad de que la variable aleatoria caiga en un intervalo desde A hasta B? Por ejemplo, que sea mayor o igual que 4 y menor o igual que 6. Bueno, ¿qué hay que mirar? Vamos a ver si puedo borrar acá sin hacer mucho lío. Tenemos que mirar el intervalo en el eje real de la variable desde 4 hasta 6. Si esto es 4, perdón si no salió muy simétrico, pero si esto es 4 y esto es 6, estamos hablando de dibujar una pared acá en 4 para empezar a contar área, una pared acá en 6 para terminar de contar área, y de buscar de alguna manera cuánto vale este pedacito de área
que si coloca es menos que 1, ¿se acuerdan? Si todo el área da 1, esto es un pedacito. Y se me pasó el dibujo. Epa. Bueno. Eso me va a salir demasiado largo. Bueno, un truco para calcular esto, dos trucos. Primero, es que uno podría calcular entre menos infinito y 6 la probabilidad acumulada. Déjenme decir, hasta 6. A probabilidad acumulada, digamos, en toda esta región. Pero eso sería la F mayúscula. F mayúscula de 6. ¿Sí? El área no la pinto, pero sería... Bueno, la pinto más o menos. Permiso, a mano alzada. Sería el área hasta acá. Pero si cuento todo eso no es lo que me pidieron. No quería esta parte. Entonces calculo hasta 4 y se la resto. Si calculamos en otro color en la probabilidad acumulada hasta 4, estoy haciendo una copia de lo de allá arriba para no mamarrachar mucho, y calculamos esta área en azul. Bueno, cuando uno calcule f de 6 menos f de 4, va a conseguir esta probabilidad. F mayúscula de 6 menos f mayúscula de 4, me queda toda el área desde menos infinito menos esta parte, me queda lo gris. Lo gris es lo que estaba calculando acá. Probabilidad de que la variable caiga entre 4 y 6. Que se va a poder escribir entonces como f de 6 cuando me pase de largo, f mayúscula de 6, menos f mayúscula de 4. Entonces, si conocemos f mayúscula de 6 y conocemos f mayúscula de 4, nos queda hacer una resta. Bueno, f mayúscula la vamos a sacar de una tabla, como les decía hoy. Otro truco. Fíjense que la distribución es simétrica y yo les propuse acá un intervalo que es simétrico respecto de 5. Me quedo medio feito de vuelta. Una unidad a la izquierda y una unidad a la derecha les tiré. Entonces, si llegamos a calcular el área entre 5 y 6, bueno, ahora que me están pidiendo es el doble. Calculo la mitad y multiplico por 2. Entonces, hay tablas para calcular, para leer, para encontrar la distribución acumulada desde menos infinito hasta donde quieran, como esta que estoy sobrando acá. Y también hay tablas, según el libro que encuentren, para calcular la distribución acumulada desde la mitad de la gaussiana, desde mu en adelante. Si la gaussiana es así, bueno, uno puede encontrar en algunos libros la probabilidad de encontrar la variable entre la mediana y un valor mayor que la mediana. No es la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta x, es la probabilidad acumulada, perdón, dije media o mediana porque coinciden, prefiero decir media. La probabilidad acumulada desde la media hasta un valor dado, hacia la derecha, lo encuentran en otros libros, otras tablas. ¿Que me sirve? Sí, porque uno sabe que el área de esto es 0,5. Entonces, si esta da, no sé, 0,3, si esta da 0,3 como área, bueno, desde menos infinito hasta x tengo 0,8. ¿Sí? Si tengo de la mitad en adelante, siempre me arreglo, porque la otra mitad la conozco. Todo esto jugando con la simetría que tiene la campana de Gauss. Y esas tablas, por ejemplo, un golpe de vista y ya vuelvo, son las que están acá. Desde la mitad, que es la media, hasta un z, es en lugar de x, cuánto vale el área. Uno busca el z, busca el renglón y lee el área. ¿Sí? Así son las tablas para encontrar densidad de probabilidad acumulada bajo la curva de la distribución normal. Algunas tienen de menos infinito hasta z y otras tienen desde la media hasta z. Yo elegí esta porque me gusta. Entonces, volvamos a lo nuestro. Repasando el libro.
está largo este tema, o sea, le dedican muchas páginas al libro, está buenísimo para verlo despacito, porque el tema es súper importante. Al final les hago la propaganda. Entonces, les habla de qué pasa con sigma o sigma cuadrado, si es más grande o si es más pequeño, la curva es más angosta o más ancha, y a la vez más alta o más baja. ¿Qué pasa con mu? Mu nos da el centro de la campana. Mucho más bonito que lo que hice a pulso, pero vale. O en menos 3, o en 2, o en 6. La media puede ser negativa, puede ser 0, puede ser positiva. Si uno tiene una distribución normal con parámetros mu y sigma cuadrado, cuando calcule la esperanza le va a dar mu, ya se los conté. Cuando calcule la varianza les va a dar sigma cuadrado, ya se los conté. Entonces, uno piensa en mu como la esperanza o media, y piensa en sigma cuadrado como la varianza, y piensa en sigma como la dispersión típica o estándar, porque la cosa es así. Lindos resultados para esta distribución normal. Y digo lindos porque lo vamos a ver muchas veces. Y después les cuenta lo que es la distribución normal típica o estándar. Además de normal es la típica, la más sencilla. La llaman todos los libros Z en lugar de X. Tiene esta fórmula para la densidad de probabilidad. En lugar de F pone phi, porque como lo voy a usar muchas veces no quiere que se nos mezcle el libro. ¿Y qué tiene esta fórmula? Es la de antes, poniendo sigma igual a 1 y mu igual a 0. O sea, si uno mira la de allá arriba, para mirar nomás, pone mu igual a 0, ahí no está, diría x cuadrado. Y pone sigma igual a 1, ahí no está, y queda un 2 dividiendo. Bueno, eso es la típica. La de referencia, déjenme decir. No está el sigma, está el 2, no está el sigma, no está el mu. Es la más sencilla. Que corresponde, como dice acá, importante, a que la media sea 0. O sea que cuando la dibujamos, está centrada en el 0 del eje X. Y que la dispersión estándar sea 1. O sea que, si miramos hasta 1, una dispersión estándar, tenemos estos puntos. Bueno, que yo los dibujé a ojo más o menos, pero son los que dan la referencia del ancho. Perdón. Es decir, está bien. No sé por qué acá marcó el 1,5, porque se le ocurrió, pero bueno, 1 como desviación estándar, sigma cuadrado es 1, sigma, la RJ también es 1, eso me quedé pensando. Estos puntitos son los que dan el ancho de la desviación de la distribución normal, típica o estándar o estandarizada, vamos a decir. Lo lindo, bueno, y gráficamente uno puede hacer las distintas cosas que les conté, como que el área de esta parte es como el área completa, que es 1, menos el área de la otra parte. Entonces si uno quiere calcular esta parte, puede hacer 1 menos aquella parte, y cosas así. Y entonces da lugar a fórmulas prácticas, pero en lugar de fórmulas prácticas, yo quiero, y toda la gente hace, manejo de los gráficos. Manejo de los gráficos, si todo suma 1, una parte, no sé si esta parte es 0,2, esta es 0,8. No hay otra cosa acá. O sea, sobre el gráfico espero que sea sencillo. Cuando es la distribución estándar, a mu lo llamo mu moño, me le pone el moño para acordarse que es la estándar o normalizada. Y bueno, cosas que aparecen por acá. Acá les cuenta que si uno quiere llegar desde menos infinito hasta cierto número, o llegar desde menos infinito hasta cierto número negativo, o desde menos infinito hasta el mismo número positivo, lo que puedo hacer es decir, mira, la parte que quedó en blanco acá tiene la misma área que la que estaba pintadita acá. Y siempre podemos trabajar, por ejemplo, esta área como la mitad, que vale 0,5, más este cachito que encontremos en nuestras tablas. El manejo de área bajo la curva y sumar pedacitos es súper intuitivo, espero que le tomen cariño, y es como nos manejamos para relacionar dibujos, que muchas veces son relacionar lo que nos piden con lo que encontramos en las tablas, lo que nos piden con lo que ya sabemos. Si ya sabemos, lo aprovechamos. Varias fórmulas.
Y resulta, no sé, está más abajo, perdón. No, está más arriba. Resulta, si uno mira los dibujos, todos, bueno, ya hicimos unos cuantos, que todos son más o menos iguales, como si hiciéramos zoom. Si le hacemos zoom a un eje, se estira o se angosta, y si le hacemos zoom al eje vertical, se crece, se hace más alto o se hace más bajo. Entonces, todas las campanas son esencialmente como una campana deformada, como una campana estirada. Entonces, alcanza con conocer bien en detalle la distribución estandarizada para copiarse a cualquier otra. Porque las otras campanas con distinto mu y distinto sigma son como esta, pero deformadas con algún factor geométrico, ¿sí? Una traslación o una dilatación que podemos corregir haciendo cuentas. Las cuentas que necesitamos para relacionar la distribución que nos toque con la estándar, la típica, que es famosa, que encontramos en todas las tablas, son muy sencillas y están acá. Se llama proceso de estandarización. Acá. Si uno tiene su variable aleatoria con su valor de mu, media o esperanza, y su valor de sigma cuadrado, varianza, le puedo asociar una variable que también es normal, haciendo la cuenta x menos la media dividido la desviación estándar. X menos mu sobre sigma, como dice acá, es el valor que ustedes tienen menos la media de la distribución que están usando dividido la desviación estándar o típica de la distribución que están usando. A esa cuenta que le ponemos nombre z, esa tiene una distribución normal estándar, normal estandarizada. Entonces, si trabajamos con z, vamos a las tablas de la normal 0, 1. Y lo que encontramos lo usamos para volver a nuestra variable. Insisto, nuestra variable es x y tiene una campana de Gauss por ahí, corrida, ensanchada, lo que sea. Con x calculamos z, usamos las tablas normales o estandarizadas, con lo que calculamos el resultado, volvemos a nuestro problema original. Así se usa y así se les piden los ejercicios. Entonces, más allá de las demostraciones, está este dibujito como ejemplo. Miren, si ustedes tienen una distribución gaussiana, gaussiana es el otro nombre, normal o gaussiana, que tiene media 30, y los valores alrededor de 30 tienen una desviación estándar, varianza 4, la desviación estándar de la raíz de 4, que es 2. Entre 28 y 32 tenemos el rango de desviación estándar. Bueno, es una campanita petiza, corrida, pero que se relaciona de alguna manera con la campana de referencia o estándar. Si acá tengo que moverme entre dos valores para calcular probabilidad, allá le corresponderán dos valores que los calculamos con la fórmula de z igual a x menos mu sobre sigma, y resulta que esta área estandarizada bajo los valores estandarizados, entre los valores estandarizados de z, es la misma que el área en nuestro problema de variable x entre ciertos valores de x. Entonces, si me dan dos valores de x, 28 y 31, tengo que calcular los correspondientes valores de z. Calcular el área entre esos valores me da lo mismo que calcular el área estandarizada entre esos valores, me da lo mismo que calcular el área en mi problema original. Por acá hay algún ejemplo. Bueno, está hecha acá la cuenta. Entonces, ¿qué hacemos para calcular la probabilidad en este dibujito de que la hora esté entre 28 y 30? Bueno, y 31, perdón, 31. Va a ser lo mismo que la probabilidad de que la variable estandarizada, x menos la media sobre sigma, esté entre los valores estandarizados, 28 menos la media sobre sigma, por este 28 menos la media sobre sigma, y por este 31 menos la media sobre sigma. Si este es un x1 y un x2, este es un z1 y un z2. O si a este lo llaman A y este lo llaman B, este es el z que le corresponde a A, este es el z que le corresponde a B. Trabajando con z, vamos a las tablas estandarizadas. Y la probabilidad nos da lo mismo.
como les dije, porque esta área es igual que esta. Esta es más angostita pero más alta. Y las cuentas están hechas como para que el área sea exactamente la misma. Bien, entonces, con esa receta, con esa receta uno puede relacionar la variable X que le toca con la estandarizada. Bueno, entonces, si hacemos cuentas con la estandarizada o buscamos los valores en la estandarizada, podemos sacar resultados para cualquier variable, cualquier distribución normal, con su mu y su sigma. Y resulta, valores interesantes, que la probabilidad de que la variable caiga entre la media menos una desviación típica y la media más una desviación típica, o sea, el ancho de la gaussiana que les dibujé hoy, es 0,68. Digamos, 68% de probabilidad están en esta área. Si la ensancho hasta 2 sigma para un lado y para el otro, mu menos 2 sigma es correrse 2 sigma a la izquierda. Mu más 2 sigma es correrse 2 sigma a la izquierda. Con 2 sigma de ancho la probabilidad ya da del 95%. Y si nos movemos a 3 sigmas de ancho, la probabilidad ya es del 99,7%. ¿Sí? O sea, los valores de la variable más allá de la distancia 3 sigma a partir de la media tienen probabilidad del, a lo sumo, del 0,25 por mil. O sea, acá queda un 0,25 por mil o 0,25%. Típicamente lo vamos a despreciar y en este rango trabajamos tranquilo, si hace falta. Eso es. Bueno, acá hay un ejemplo resuelto donde de vuelta les da una variable que es en un contexto que se sabe que es normal con tal valor de mu, con tal valor de sigma, que ya pone el sigma y el cuadrado, o sea 0,005 es el sigma, y nos pide la probabilidad de que la variable esta caiga entre tal y tal valor. Bueno, se calcula con la estandarizada. ¿Entre qué y qué valor? Valores estandarizados. No sé, siento como que no lo hice, pero acá están los ejemplos. Ahora noto un poquito en papel a mano. Y con eso vamos a trabajar. Otro ejemplo y parecido. ¿Sí? Bueno, por último, ¿por qué es importante la distribución normal? Porque es, teóricamente, la que se asocia a los errores aleatorios de medidas de precisión, medidas de laboratorio, de importancia para nosotros. Supongamos que tenemos para medir en el laboratorio algo con un instrumento de precisión. Bueno, nos va a dar valores con varios decimales y lo vamos a considerar como una variable aleatoria continua. En realidad, los decimales que nos muestre, no sé, el display de del instrumento que usemos no son continuos, sino que saltan de a 0,005, por ejemplo. Y entonces, cuando el instrumento nos da un valor, quiere decir que un valor de lectura, quiere decir que el valor que está funcionando ahí en la electrónica del aparato, digamos, está alrededor de ese valor de lectura, un poco más o un poco menos, sin llegar a la próxima marca de la escala. Quiero decir, si tenemos un instrumento de precisión que nos da X, no sé, con 3 decimales, por ejemplo nos da 1,234, bueno, el instrumento no da más decimales que esto. Quiere decir que si la variable aleatoria es continua, marquemos acá un 1,233, que la máquina lo puede decir, un 1,234, que la máquina lo puede decir, y un 1,235, que la máquina lo puede decir. ¿Qué es lo que entra en el display de la máquina, digamos? Así. Un lugarcito que tiene la coma y así. 3 lugares para poner y nada más. Si la máquina nos dice 1,234, la variable X
que en principio es continua, dentro de la electrónica del aparato, o por decir un aparato electrónico, y quizás esté dando un valor acá. Pero la máquina no lo puede registrar. En realidad la fabricación decide no registrarlo, y dice, si me cae entre acá y acá, te canto 1,234. Si me cae entre acá, vamos a poner otro color, y acá, te canto 1,235. Entendiendo que por acá viene el 1,236. ¿Sí? Entonces, si bien la máquina puede cantar valores discretos, y sobre todo cuando hay displays digitales, la variable continua estaría cayendo alrededor del valor que nos canta la máquina. ¿Ok? Perdón por la digresión, porque con infinitos decimales no vamos a trabajar nunca. Entonces, cuando damos un valor, nos estamos refiriendo a un intervalo de valores, según la precisión de la máquina o del instrumento, alrededor del valor de lectura. Y como ustedes saben, si la variable es continua, nunca se puede preguntar por la probabilidad de que dé un resultado exacto, que sería esencialmente 0. Se pregunta por la probabilidad de que el resultado caiga en un intervalo. Entonces la probabilidad de este valor en la lectura de una máquina sería como la probabilidad de que la variable caiga entre 1,2335, que es este borde, y 1,2345, que son estos bordes, este y este. ¿Sí? Insisto, la probabilidad de un valor de lectura es la probabilidad de que la variable continua caiga en un intervalo asociado a ese valor de lectura. Entonces, ¿qué les quería contar? Que cuando uno hace procesos de medición de precisión, típicamente hay errores aleatorios, lo hacemos varias veces y no precisión, y no nos va a dar siempre lo mismo, nos va a dar a veces 1,234, 1,236, 1,233. Bueno, ¿cómo están distribuidos esos valores? ¿Qué probabilidad tienen de aparecer? Teóricamente están distribuidos con una gaussiana. Perdón, no puse cuál es el valor medio esperado. Si uno en este eje, si uno hace muchas veces la medida y tiene, bueno, si uno hace muchas veces la medida puede calcular las medias de sus medidas. Se suele hablar de que de que existe un valor teórico. El valor teórico tendría que ser la media. Perdón, voy a borrar esto porque prefiero hacerlo más limpio. Nuestra variable aleatoria, entonces, lo que estamos midiendo, x, toma valores en un eje real. Teóricamente hay un valor que sería el valor verdadero de la medida, decimos. El valor verdadero de la medida es el mu. Tendría que ser el valor medio de las distintas medidas que nos salgan. Bueno, pero las medidas que vamos a obtener son distintos valores. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Qué probabilidad hay de encontrar los distintos valores? ¿O qué densidad de probabilidad tenemos? Porque es una variable continua, para encontrar distintos valores. Teóricamente es una campana de Gauss, es una distribución normal. Entonces, en las medidas uno tiene previsto que hay errores aleatorios, nunca se pueden eliminar, no vamos a encontrar siempre el mismo mu, vamos a encontrar valores alrededor. ¿Con qué probabilidad?, nos preguntamos. Bueno, con una probabilidad que está dada por la distribución normal. ¿Por qué distribución normal? Por la distribución normal con media mu, que es el valor verdadero de la medida, y cierta desviación estándar, que acá la pongo al cuadrado, que es la desviación estándar que estimamos cuando medimos muchas veces y hacemos las cuentas como el semestre pasado. Medimos 500 veces esto, calculamos el valor medio, calculamos la varianza,
calculamos su raíz cuadrada, que es la desviación estándar, y tenemos una idea de cuál debe ser la desviación estándar. Bueno, la estimamos. Entonces escribimos una distribución normal, la formulita de la campana de Gauss o el dibujito, con la media que conocemos y la distribución estándar que conocemos, la desviación estándar que conocemos. Y entonces ahí tenemos la función densidad de probabilidad que corresponde a nuestra medida de precisión. Entonces si nos preguntan cuál es la probabilidad de encontrar resultados entre tanto y tanto, bueno, marcamos tanto y tanto, calculamos el área bajo la curva y contestamos. ¿Qué estoy diciendo? Que los cálculos no se hacen en cada medida por separado, sino que siempre se hacen con la distribución normal, ¿sí? Salvo que alguien avise algo muy especial, pero si no, entendemos que las medidas de precisión con error aleatorio siguen la distribución normal, con su media y con su desviación típica. Y eso es lo que nos cuenta esta última parte importante. Tardé más en decirlo que en leerlo acá. Bien, ¿qué nos queda por hacer? Un trabajo de estandarización. No se está quedando largo, pero con esto completamos. Me dicen un problema que tengo una distribución, una variable aleatoria, X, con distribución normal, de, no sé, media 10, por decirlo con números, y sigma cuadrado igual a 4. Yo de acá leo, nosotros leemos que mu es 10 y que sigma es igual a 2, porque esto es sigma cuadrado, sigma es 2. Tenemos una idea de que hay un eje X para nuestros valores, que si por acá anda el 10, y más menos 2, acá está el 8, y acá está el 12. Tiene una distribución gaussiana que si hacemos la fórmula tendrá esta pinta, no sé, más o menos. Bueno, pero esta no la conozco o no tengo que hacer la cuenta. Entonces, ¿qué hago? Me defino una variable estandarizada, lo que se llama estandarización. Es definir una variable z, todos la llaman así, que sea la x que yo tenía menos la media 10 sobre la desviación estándar. Entonces, si me preguntan cuál es la probabilidad, voy a hacer una rayita de separación acá. Si me preguntan acá, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un resultado de lo que estoy midiendo entre, no sé, 11 y 13? Bueno, en mi dibujo sería marcar 11, marcar 13, mirar esta área y ver cuánto da. Pero no la sé calcular. Y no tengo una tabla a mano que me hable de mu igual a 10 y sigma igual a 2. Entonces, ¿qué hago? Bueno, trabajo con la variable estandarizada. A x igual a 10, perdón. Entonces, los valores que me interesan son x igual a 11. A ese le corresponde un z, que lo calculo con x igual a 11. 11 menos 10 sobre 2. 1 sobre 2, 0,5. Y a x igual a 13 lo asocio a un valor estandarizado, que es 13 menos 10 sobre 2. Y esto da 3 sobre 2, 1,5. Ok. Ahora le voy a sugerir usar nombres más claritos. Quiero decir, usé X para dos valores distintos y por ahí se mezclan cuál es. Ahora les ayudo con eso. Pero ¿qué pasa? Si hacemos la variable aleatoria estandarizada, si pensamos en la variable aleatoria estandarizada z, sabemos que estandarizada quiere decir que tiene media 0, mu para z sería 0, y el sigma para la variable z sería 1. Eso que significa estandarizada. Entonces uno va a dibujar la gaussiana acá y dice, qué bueno, porque no es una cualquiera, es la que encuentro en todos los libros, o la que encuentro en todas las tablas. Esa es la gracia.
Entonces, si esta es la distribución f de z, z en lugar de x, para hablar de z, y la campana de Gauss está, que es la más famosa del mundo, en la que pueden mirar con precisión, por ejemplo en el libro, cuando le dibujo la más grandota, la más bonita y la más detallada, con muy igual a 0 y sigma igual a 1. Y pueden mirar que es la que está en las tablas. Dice estándar, quiere decir muy igual a 0, sigma igual a 1. Entonces es una ventaja terrible poder trabajar con esta porque es la más conocida. ¿Qué hacemos acá? Bueno, la probabilidad de que x esté entre 11 y 13, acá decía 13, me quedó mal anotado, perdón. La probabilidad de que x esté entre 11 y 13 es igual que la probabilidad de que z, estandarizada, esté entre los correspondientes z, 0,5 y 1,5. Entonces, me marco el 0,5, me marco el 1,5, dibujo esta área, voy y la mido tranquila con todas las herramientas que tenga para hacerlo. El resultado es igual que el área que está acá. Les juro, esa es la propiedad. El resultado acá, en la estandarizada, para el área, es el mismo que el área acá, si hicimos el ajuste de definir z como corresponde y mapear o traducir los x de borde a los z de borde. Entonces, solo quería acá arreglar. A estos valores los voy a llamar 11 y 13, x1 y x2. Para decir, este es uno y este es otro, que no se me mezclen. Y entonces calcularé z1 y z2. Son dos valores para que no se me mezclen. Y acá puse z1 y z2. ¿Okay? Cuando hacen con letras. ¿Cuánto vale esto? Bueno, esto vale, por ejemplo, lo mismo que si hacemos la probabilidad acumulada entre 0 y 1,5, que sería todo esto, y le restamos, vamos a hacerlo gráficamente, la probabilidad acumulada entre 0 y 0,5. Que sería todo esto. ¿Sí? Si hacemos toda esta área hasta 1,5 y le restamos hasta 0,5, y bueno, nos queda el pedacito entre 0,5 y 1,5. ¿De dónde saco estos valores? De la tabla. Acuérdense, no dibujé entre menos infinito y estos lugares, porque la tabla que les pasé es entre 0 y estos lugares. Entonces, esto, insisto, es eje Z, es trabajando con la estandarizada. ¿Cuánto vale esta área? Bueno, habría que ir de 0 hasta 1,5, ¿no? Veamos. Acá. Este dibujito es el que estoy pensando. ¿Hasta qué Z? Hasta 1,5. 1,500, dice esta columna. Este sería 1,51. Este sería 1,52. Bueno, yo tengo 1,5 justo. Así que estoy con 0,4332. Anotemos. 0,4332. Y hasta 0,5. Vamos. Hasta 0,5. Vengo acá. Sin más decimales. 0,1915. Bueno, entonces, ¿esta área cuánto vale? Ayúdenme a restar. 0, bueno, no tengo calculadora a mano. Menos 0,1915. Resta. 12 menos 5 resta 7. 7. Pedimos 1. 2 menos 1, 1. 3 le pido 1, son 13. Menos 9, 4. Acá queda un 3. Menos 1, 2. 0 y 0, tanto.
esta área vale 0,2417. Entonces la probabilidad de que z esté entre estos valores, leída de tablas, es 0,2417. Y la probabilidad de que x esté entre estos valores, los originales, es la misma, 0,24. Uy, me olvidé. 2417. Entonces, ese es el proceso de estandarización. Para una variable x con una distribución normal cualquiera, pasar a z, pasamos de x a z, insisto, con una formulita que es z igual a x menos mu sobre sigma, y lo usé acá con los números. Y bueno, lo que se dibujaba ya con x, se dibuja acá con z entre los z correspondientes. Esto se maneja con tablas y nos sirve para contestar aquello. Bueno, espero que les sirva la explicación. Espero que se sientan confiados en poder trabajar con esto. La distribución normal es súper importante por los procesos de medición y por otra cosa que les voy a contar ahora. Porque tiene la otra importancia es teórica. Resulta que en algún sentido, que vemos la clase que viene, en el capítulo 4 del libro, en algún sentido todas las distribuciones de probabilidad se relacionan con la normal. Entonces la normal es la que más hay que conocer y nos sirve para decir cosas sobre todas las demás. Y eso es lo que vamos a aprovechar en el resto del libro. El próximo capítulo es muy teórico, para decir cómo se relacionan otras distribuciones con la normal, y los que siguen son de aplicación para cuestiones importantes como intervalos de confianza, margen de error, credibilidad de los resultados, etc., que es nuestro objetivo principal. Les deseo éxito con este trabajo. Les dejé una práctica, que es la que está acá, con la tabla para usar, un ejercicio de lectura de tabla y 3 ejercicios de aplicación. Les decía, no lo hago acá, abran GeoGebra, busquen cómo buscamos binomial, cómo buscamos Poisson, donde dice normal, y GeoGebra les permite directamente trabajar con la distribución normal, con el mu que quieran y el sigma que quieran. No necesitan estandarizar. Pero en la práctica, la gente que tiene oficio sabe y se acostumbra a estandarizar. Y cuando hagamos aplicación al libro, vamos a estandarizar. Entonces, GeoGebra, bonito para confirmar, pero manejo de la tabla. Cualquier persona entrenada en esto tiene que saber manejar estas tablas. Nos vemos la próxima.